Hola, hola, hola amigos, qué alegría volver a encontrarnos en un nuevo encuentro de jueves, un jueves muy especial, ya van a ver por qué. Miren, con el invitado que tenemos hoy, quienes hemos tenido el placer de recorrer su ciudad con él, de la mano de él, van a ver qué persona especial tenemos para hoy. Pero antes de hablar de lo de hoy, de todas las novedades que tenemos para estos próximos días ya de fin de año, ya cerrando este ciclo 2021, voy a saludar esta vez el estudio 412, y este de verdad es el estudio 412, ya les voy a decir por qué. Hola Lili, ¿cómo te va? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre nos da mucha alegría que estén aquí acompañándonos para una propuesta más de raíces de Sefarad. Así que sí, vamos a contar dónde estamos. Sí, vamos a contar dónde estamos. Estamos casi donde se termina el mapa. Estamos bien, bien al sur en una ciudad que se llama El Calafate, que tiene un... Pueden googlearlo, el Calafate, van a encontrar el glaciar Perito Moreno seguramente y muchas otras atracciones de las cosas hermosas que tiene la Argentina, pero esta en particular es una que es visitada desde todo el mundo, es un lugar increíble y aquí estamos. Por eso estamos desde el hotel, yo en el bar del hotel, Liliana en la habitación 412, es el estudio 412, así que ahí bien lejanos estamos en el mapa, casi en el confín de lo que son los continentes. Pero vamos con lo que se viene en los próximos días. Seguro, como siempre las actividades no paran. El próximo domingo en nuestra actividad Encontros de Al-Had, enteramente hablada en ladino, vamos a tener un encuentro muy especial y también fuera de programa, porque vamos a tener como visitantes a los protagonistas de la comunidad sefaradí de Estambul de la serie El Club, que se está emitiendo por Netflix. Para los que no lo vieron, les aconsejamos que de acá al domingo vean la serie, son 6 capítulos por lo menos esta primera temporada, y ellos nos van a contar sobre lo que estuvieron haciendo dentro de la serie. Va a ser muy interesante. Uno de los invitados que vamos a tener fue el que aconsejó sobre las tradiciones, los ritos y lo que había que hacer dentro de la serie por parte de la comunidad sefaradí, así que imperdible este encuentro. Déjame aclarar, Lili, una cosita, que es que aquí, al menos aquí en Argentina se conoció como Club Estambul, que en turco el nombre original es Kulüp, y bueno, de club en Estados Unidos, y bueno, en cada país esta serie que fue muy reconocida en el ámbito sefaradí y más allá de él. Sí, y el próximo jueves vamos a tener también vamos a estar un poco con cristianos nuevos y cristianos viejos, o judíos viejos y cristianos nuevos, con Raúl Romero Bartolomé, escritor también desde España. Él nos va a hablar sobre Bienveniste, Soriano y Almazán, saga de judíos viejos y cristianos nuevos. Un tema también muy, muy interesante y muy pedido por todos en nuestra actividad. Raúl es un reconocido escritor, lo que ustedes ven ahí que dice Bienveniste es la tapa de su libro, digamos, él realmente ha estudiado mucho estos apellidos en toda la tradición pre y post expulsión, así que va a ser imperdible encontrarse con él. Y Bueno, para sí. este sábado no, el sábado que viene, el sábado 18, vamos a tener un evento presencial que va a estar fabuloso, porque vamos a simular una auténtica boda judeo-marroquí, que es una boda llena de simbolismos, llena de colores, de música, de sabores, de olores, de aromas, de mitos que se convierten en realidad, como por ejemplo hacerse los tatuajes con henna y todas estas ceremonias, todo en forma de ceremonias explicadas por dos personas que no solo nacieron en Marruecos, sino que además conocen como nadie estos temas, como son Esther Ben Mamán y Chantal El Arrar. Y para la música va a estar como cantante invitada la señora Liliana Benveniste.
va a haber la recreación de la boda, va a haber todo el tema de la ceremonia de henna, va a haber buffet sefaradí, el que quiera comer algo, va a haber un buffet donde va a haber cosas ricas sefaradíes, música y canciones y pista de baile. Para Así todos que los que ir a bailar quieran... y disfrutar. Es para pasar el sábado, pero hasta tarde, ¿eh? Sí, sí, porque terminamos con baile, ¿eh? El que quiera bailar, vamos a abrir la pista para los que quieran bailar. Las entradas se pueden sacar con anticipación en el portal de Eventbrite. Ahí está la dirección ccssefarad.eventbrite.com.ar y se aseguran el lugar. Y ahora sí, vamos a lo que tenemos hoy, que imperdible. Sí, claro, tenemos como invitado a Marciano Martín Manuel. Él nos va a hablar sobre el Libro Verde, la historia de los cristianos nuevos de Hervás. Les voy a contar un poquitito sobre Marciano. Él es historiador especializado en la historia de los judíos y cristianos nuevos de Extremadura. Autor de más de 8 libros y más de 50 ensayos, algunos de ellos con el seudónimo Marciano de Hervás. Colabora en las revistas Sefarad, Clarín y Nueva Literatura. En sus textos no establece fronteras entre la narrativa, la historia y el ensayo. Es autor de los volúmenes Historia de los judíos de Plasencia y su tierra, Judíos y cristianos nuevos en la historia de Trujillo, Abraham Zacuto, astrólogo de Don Juan de Zúñiga, tercer premio de investigación y divulgación histórica Pedro de Trejo, la invención de la tradición judía de Hervás, la capa de Elías, primer premio Alconétar, y de inéditos de historia locales de Extremadura, estos libros interesantísimos, y mucho más podemos encontrar sobre Marciano en internet. Y ahora sí le damos la bienvenida. Hola. Hola, buenas noches, buenas tardes y buenos días. Bravo. Así es, qué placer que estés acá con nosotros, Marciano, realmente nos pone muy contentos. Te conocimos hace varios años atrás en tu ciudad, y bien dicho esto de tu ciudad, porque la haces tuya en la investigación y en particular en la historia de los judíos de ahí, que vaya que tiene historia Hervás, pegadita a Bejar, otra ciudad con mucha historia de judíos que tendrás para contarnos. Claro. Muy bien, gracias. Además, para mí es un placer porque era como una asignatura pendiente de algún día participar dentro de vuestro programa del Centro Cultural Sefarad, y como siempre soy un poco oyente, digo, bueno, hoy me toca cambiar de lugar e impartir un poco los conocimientos en los que llevo trabajando más de 30 años de investigación. Bien, Bravo. entonces, Marciano, te dejamos con la gente y bueno, aquí estaremos escuchando con mucha atención. Muy bien, pues nada, buenas noches, como decía. Generalmente en las conferencias, en este caso voy a hablar de un libro, una novela, que es la segunda edición, que se llama El Libro Verde, pero voy a tomar un poco como pretexto este libro para hablar de la historia, más que de los judíos, de los cristianos nuevos y del proceso de integración y de asimilación en la cultura cristiana. La novela realmente no me atrevería a llamarla novela, sino una historia novelada, porque realmente todos los personajes son reales, muchas de las frases han sido sacadas de lo que son los documentos originales, porque eso de alguna manera ayuda un poco a recrear lo que es el tema de la historia de Hervás, y bueno, exceptuando el protagonista y la chica cristiana vieja, el resto de los personajes, ya digo, son reales, incluso los hechos, las situaciones, todo eso también está, digamos que participa del hecho. Y sin más historia, pues lo que voy a hacer es comentar un poco a modo de preámbulo lo que sería un poco el origen. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Marcelo. Perfecto. La situación. Como vamos a hablar de un pueblo pequeñito que se llama Hervás, que está en Extremadura, un poco para conocer la situación geográfica, este plano que estamos viendo de la península ibérica, vemos una pequeña franja con los colores negro, blanco y verde, pues son los colores de Extremadura. Es importante destacar que estamos en la raya, en la frontera con Portugal, porque esto va a ser muy importante cuando haya el trasiego, las persecuciones de la Inquisición entre cristianos nuevos y cristianos viejos, porque va a haber como un trasiego, un vaivén que va a hacer que se desplacen de un lugar a otro. Pero en el plano principal que vemos aquí,
por entrar ya en materia, Hervás es una aldea que pertenecía al señorío de Béjar desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, que es cuando luego se van a crear en España las provincias, van a desaparecer los señoríos jurisdiccionales y va a ser otra historia. Por eso realmente dentro del mapa vemos tres colores, que la zona de la izquierda, creo que mi derecha es vuestra izquierda, bueno, donde pone Beceda, eso sería la provincia de Ávila, donde pone La Calzada y Béjar sería actualmente la provincia de Salamanca, y la franja de abajo es donde estaría actualmente la provincia de Cáceres, ya en Extremadura. Por lo tanto, estamos en un territorio de frontera. Y todos estos lugares que tengo señalados aquí son lugares donde tengo encontrado comunidades judías y también más que comunidades conversas, digamos, cristianos nuevos. Algunas de ellas van a ser personas que se están moviendo, como es por ejemplo en Valdefuente o en Los Santos, pero que hay núcleos importantes de cristianos viejos, de cristianos nuevos, perdón, que además se van a estar casándose entre ellos y de alguna manera, digamos, van a fortalecer la pequeña demografía criptojudaica que había en el siglo XVI. Pasamos al siguiente. Bien. La situación que he hecho, ¿qué sucede en el señorío de Béjar en el año 1492? Llega el edicto de expulsión de los judíos y por los documentos sabemos que Béjar, que era la demografía judía más importante que había en el señorío de Béjar, había más de 100 familias. Los apellidos, he señalado algunos de ellos, como son Abenáguar, Abenátar, Abensisa. Estos nombres que escribo es lo que yo he sacado de los documentos, que a lo mejor en la grafía, pues en vez de Abensisa es Abencisa, es decir, simplemente que me ciñe un poco a esa grafía que no siempre podría ser correcta. Abenberga, Albuer, Cáceres, Caro, Serfati, Cohen, Doño, Usiel. Hay apellidos que van, digamos, son como típicos de Extremadura. Bueno, Leví, Cohen, que esos prácticamente están en todas partes, pero sobre todo Serfati, Cáceres y Abenberga. En cuanto a la demografía judía de Hervás, sabemos que cuando llegó el edicto de expulsión de los judíos vivían exactamente 45 familias. Lo digo porque creo recordar, sí, aquí tengo un documento que aunque no se puede de alguna manera mostrar, hoy sí se puede mostrar. Además, como estamos en familia, no va a salir de aquí y no pasa nada. Es el censo completo de todos los judíos que vivían en Hervás, porque cuando llegó el edicto de expulsión de los judíos, Álvaro II, que era el duque de Béjar, quería saber cuántos judíos vivían en su señorío. Y en Hervás creo que fue un cristiano nuevo el que hizo esta relación que tenemos aquí. Aquí está. Vemos que hay una grafía que se lee estupendamente donde pone los judíos que había en Hervás al tiempo que vino el edicto de expulsión de los judíos. Eso es primitivo del siglo XV. Luego hay una letra que se lee ya mucho mejor, que pone declaración de los bienes de la hacienda que dejaron los judíos en el año 1493. Eso es del archivero que trabajaba en la casa de Alba en el siglo XVIII. Y vemos que tenemos Mosés Salvadiel, Don Sentó Tejedor, Salvadiel, Zarco, su hijo, Escapa, Moljo o Molo, Don Gaser, Jacó de Ruego. Este documento es muy importante porque, por ejemplo, en estas partes de aquí estamos viendo, creo que aquí que se repite mucho la palabra nichil, significa que son pobres, es decir, el 25% de la comunidad judía de Hervás era pobre. Sabemos que había una sinagoga. Lo estamos viendo aquí, la sinagoga, ¿ven? O sea que estamos viendo documentos importantes, o por ejemplo aquí vemos un judío que se llama Don Sentó, de oficio tejedor. Aquí arriba estamos viendo familias que van a introducir lo que es el textil, que fue un elemento importante. Esto es muy importante para la historia de España, la historia judía de España, porque creo es que no sé si se conservan algunos más donde está la relación completa de todos los judíos que vivían en Hervás. Y también es muy importante saber, lo tengo reseñado aquí en este plano, en la parte de abajo pone onomástica española, es decir, estamos viendo que hay judíos que tienen apellidos cristianos, bueno, cristianos, que también lo están utilizando las comunidades cristianas, como es Amigo, Calderón, Castro, Coca, Luengo, que es el Largo, Medina, el Morenillo y el Zarco. Recordemos que las Cortes de Toledo y
y de Castilla, a lo largo del siglo XIV y XV, está recordando la prohibición de que los judíos utilicen apellidos cristianos. Y como no hicieron caso, pues continuamente lo están recordando. Y la prueba la tenemos aquí, que esto le va a venir de perlas a los cristianos, a los judíos cuando se conviertan al cristianismo, porque como son apellidos tanto cristianos como judíos, lo pueden utilizar sin ningún problema. Pero bueno, aquí tenemos en líneas generales la composición demográfica de lo que sería la comunidad judía de Béjar y Derbás cuando llega el edicto de expulsión de los judíos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos un tema muy importante, y siempre insisto a la gente cuando asiste a las conferencias y a las rutas que hago por aquí en Herbás, que no es lo mismo que un judío viva en Cáceres o en Trujillo, que era propiedad de los Reyes Católicos, que viva en el señorío de Béjar, que era propiedad de la Casa de Béjar. Los Reyes Católicos publican un edicto de expulsión donde permite que el judío pueda vender sus casas, es decir, la casa y el viñedo. Pero en los lugares del señorío de Béjar, el duque de Béjar les prohíbe que vendan nada porque les recuerda que cuando los judíos vinieron al señorío de Béjar, lo que hizo fue regalarles un solar para que construyesen una casa. Siempre le digo a la gente, digo que los regalos nunca salen gratis. Y cuando viene el edicto de expulsión, lógicamente no permite que ningún judío venda nada. Entonces, los judíos que se van a exiliar a Portugal van a vender la casa a bajo precio. Aquí tenemos una pequeña relación donde el duque de Béjar confiscó 2 casas huertas en la calle Nueva, que luego se va a llamar la calle de la Cruz, que es la fotografía que estamos viendo aquí, que está justamente detrás de la plaza de la Corredera y lindando con la calle Corredera. En Béjar, el duque de Béjar confiscó 40 casas a los judíos. Es decir, sabemos que hubo 40 familias judías que se marcharon de Béjar y que no volvieron, porque luego los Reyes Católicos permitieron que todos los judíos que retornaron, digamos, aquí a la península podían recuperar sus casas. En este caso, sabemos que lógicamente había un censo importante de judíos que no volvieron. En el caso de Herbás, el alcalde Jacob de Moncada expropió 3 casas a Jacob de Ruego. Parece ser que este Jacob de Ruego lo que hizo fue prestar dinero, un cristiano prestó dinero a Jacob de Ruego para, digamos, pagar las alcabalas del vino, porque la relación entre judíos y cristianos, como siempre digo a la gente, es cíclico. De repente, hoy somos amigos y mañana nos llevamos a matar por las cuestiones políticas, por lo que fuera. Pero dentro de la Casa de Béjar hay connivencia, digamos, y convivencia entre judíos y cristianos nuevos. También sabemos Fernando de Moreruela, que confiscó 3 viñedos de Mosé Zarco. A este señor le he puesto con mayúsculas porque vamos a hablar luego de él, que fue un auténtico azote de cristianos nuevos. Y por último tenemos el sacerdote Juan Bajo, que compró casas y propiedades que pertenecían a los judíos, pero no se lo compró a los judíos exiliados, sino a través de terceras personas. Y cuando fallece, que tuvo una pequeña fortuna, mandó financiar la capilla de San Bartolomé en la iglesia parroquial de Santa María, que es la que están viendo ahí. Lo que pasa es que esta no es la primitiva. Esta que estamos viendo aquí en la imagen corresponde a una reforma posterior, pero estamos viendo cómo los bienes judíos van a servir de alguna manera para, digamos, financiar historia. No solo fue Juan Bajo el único sacerdote que se benefició de los bienes judíos, concretamente los canónigos de Coria, no hablo de Coria del Río Sevilla, sino de Coria Cáceres, sabemos que negociaron con los judíos la compra de propiedades, que se enteró luego el duque de Alba y les obligó a devolverle las propiedades. Es decir, estamos viendo una situación de alguna manera, dice, bueno, ya que nos vamos al exilio, dentro de las dificultades y penalidades que nos están poniendo, la posibilidad de sacar el mayor capital posible. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay una fase de entre el 1492 y 1588, que digamos como la fase más dura y conflictiva del cristiano nuevo. Por ejemplo, sabemos que en el año 1505 este famoso Moreruela, que ya había expropiado algunas casas, va a denunciar a los cristianos nuevos como que están haciendo un fraude con las rentas fiscales. Los cristianos nuevos, lógicamente, se defendieron, pleitearon contra este señor y demostraron que era un fraude, y lógicamente la justicia castigó a este hombre, a Moreruela.
Pero hay un suceso muy importante que va a marcar la vida de la comunidad judía, perdón, de la comunidad conversa, que fue un proceso que hubo en el 1506 que se llama la calumnia de la hostia consagrada. Sucedió que un cristiano viejo robó una hostia consagrada y esto sirvió de móvil digamos, al clero para movilizar, que aquí tenían un caso muy particular, que ya se veía de las calumnias que venían con las cruzadas, que los judíos apedreaban a las cruces, que introducían hostias consagradas dentro de un caldero de agua hirviendo, es decir, de vino de perla, porque a partir de ahí, a raíz de ese robo, van a incriminar a 5 cristianos nuevos de Herbá, en el cual hubo un proceso que manipularon y decía que mientras estaban tratando de desbaratar la hostia en un caldero de agua hirviendo, es casual esta imagen que es muy típica de la España antijudía, pues prácticamente lo mismo que dijeron, es decir, lo que acusaban a los judíos ahora se va a utilizar contra los cristianos nuevos. En definitiva, mientras estaban torturando la hostia consagrada, parece ser que una pintura, un óleo de Jesucristo que estaba en la iglesia de Santa María de aquí de Herbá, empezó a sudar. Lógicamente, la gente se conmovió, milagro, milagro, y esto sirvió lógicamente para, de alguna manera, promocionar, digamos, que los judíos, los conversos, eran malos cristianos que se dedicaban a profanar la religión católica y otro tipo de cosas. También tenemos el tema de la Inquisición, que en el año 1514-1515 hubo procesos de fe contra cristianos nuevos de Béjar y de Herbá, donde salen procesados una serie de familias. Aquí va a suceder lo siguiente: la Inquisición va a confiscar casas y propiedades a los cristianos nuevos, y el duque de Béjar se echa encima, frena a la Inquisición y dice que no puede vender ninguna casa hasta que no le den un porcentaje a él, porque esas casas que la Inquisición está vendiendo está en un lugar que pertenece, un solar que pertenece a la Casa de Béjar. Y la Casa de Béjar pacta con la Inquisición y le dicen: me tienes que dar 1/3 de cada uno de los bienes que tú vendas en subasta pública. Pero el duque de Béjar lo negocia con la Inquisición y le dice: mira, me das 300.000 maravedí a tocateja y lo que tú vendas, encantado para ti. Es decir, estamos viendo de cómo los bienes judíos que va a confiscar la Inquisición ascienden a 1 millón de maravedí. Si a eso unimos las 40 casas, que es muy complejo tratarlo ahora, es decir, la Casa de Béjar se está lucrando con los bienes judíos durante casi un siglo. Otro problema que van a tener los cristianos nuevos es la discriminación política, es decir, no pueden ser políticos, tampoco pueden ser escribanos del ayuntamiento y otras muchas cuestiones. Y finalmente, sabemos por procesos de la Inquisición que en el año 1567 y en el año 1588 hubo denuncias anónimas de cristianos viejos en la cual, digamos, delataban ciertos comportamientos de los cristianos nuevos donde había procesos judíos. Esto viene bien porque el objetivo, en lo que yo estoy trabajando en mi proceso de investigación, es cómo se produce la asimilación del judío en la cultura cristiana, que dura más de 2 siglos y es un proceso que va lentamente. Por ejemplo, yo mencionaría la palabra cristiano nuevo en el siglo XVI como un descendiente de judío que todavía mantiene raíces judías. Luego ya más adelante veremos que como consecuencia del proceso de asimilación, pues esto lógicamente va a cambiar. Pasamos a la siguiente. Ahora va a haber un problema. Los cristianos nuevos están marginados de la vida política, pero hay un grupo de cristianos nuevos que pactan con el duque de Béjar la posibilidad de tener acceso a la vida política. Y el duque de Béjar lo que hace es introducir una división política muy similar a la que introdujo Felipe II en Toledo, creo que fue en torno al año 1566. Y fue lo siguiente: dividió en 2 comunidades gremiales, que lo llamaríamos partidos políticos. Uno lo llama mercaderes, que van a estar reconocidos en el partido de los cristianos nuevos, y a otro le llama labradores, que son los cristianos viejos. Como consecuencia de esta política, hasta ahora, digamos que el cristiano nuevo prácticamente se estaba empezando a asimilar, y si no se hubiera producido esta división política con este estatuto racial del que voy a mencionar ahora, lógicamente la asimilación se hubiera producido sin ningún conflicto, pero esto fue un detonante que lo que va a hacer un revulsivo social que va a dinamitar la sociedad, porque inmediatamente se va a producir la división de Herbá en este plano que tenemos aquí a mano en la parte de abajo. ¿Tienes por ahí el original? Perfecto, aquí lo vemos.
Como consecuencia del Estatuto de Limpieza de Sangre hay una ruptura definitiva en Herbás, donde va a haber dos barrios, el barrio de abajo, que es el barrio de los labradores, y el barrio de arriba, que es donde estamos nosotros, donde está el número 15, en el centro, en rojo. Esta es la parte de los cristianos nuevos, y en el número 15 es donde está esa casa que hemos visto anteriormente, que es en torno al cual, digamos, que vivía la comunidad conversa. Ojo, porque aquí también vivía la comunidad judía, es decir, en Herbás, aunque tenemos un concepto de la historia que está un poco embarullado, porque muchas veces se comenta que la parte judía está en la zona de abajo. De hecho, en el color azul tengo puesto, en el número 6 estaría la calle del Rabilero y en el número 7 la sinagoga. En los últimos descubrimientos que he hecho tengo ciertas dudas. Es posible que una zona judía es donde están los números 1, 2 y 3. Es justamente la entrada de la población, es donde había la casa de la cofradía, la calle del Vado. Sí sabemos que había judíos en la calle del Vado, pero también había judíos en esta calle judía que luego se va a llamar la calle Nueva, porque el duque de Béjar de ninguna manera fue partidario de la formación de guetos, de apartamentos judíos. Ojo, que esto no significa que fuese amigo de los judíos, que fuese filojudío, no, es amigo de todo el mundo. Lo que pasa es que la nobleza sabía muy bien cómo manejar los conflictos entre las tres religiones. Y aquí, lógicamente, vemos esa estructuración de la población. Podemos ir al original, a esto es. Y aquí estamos viendo otra vez, en esta fotografía que vemos aquí a mi derecha, que es su izquierda, es la continuación de la fotografía que hemos visto ahora. Están viendo ahí un callejón que hay, aunque estas casas ya son del siglo XIX, son modernas, pero va manteniendo esa estructura antigua donde al fondo se divisa parte del Pinajarro Nevado. Esta calle judía, que es la que estamos viendo aquí, se llamó luego la calle Nueva y va a recibir el nombre de calle de la Cruz. En Béjar, la calle judía se va a llamar la calle de Barrio Nuevo. En Cáceres, la calle del apartamento judío se va a llamar la calle de la Cruz, es decir, que en Herbás se está manteniendo los mismos comportamientos que en el resto de las comunidades de Extremadura. Y en el siglo XIX es cuando Herbás empieza a perder sus raíces judías. Aquí vemos que se empieza a llamar la calle de la fábrica, que es como la conocía yo, es el nombre más antiguo que conocía digamos, de este barrio del año 1816, que es cuando se va a modificar un poco lo que es la estructura de Herbás. Aquí vemos realmente el callejón, el entramado medieval. Incluso vemos nada más entrar por esta calle a mano izquierda que hay un callejón y al fondo hay otro. Es decir, se está manteniendo esa estructura primitiva. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí vemos otra de las consecuencias de la división política de Herbás. Olvidé decir que como consecuencia de esta división política todos los años había elecciones municipales donde sale un alcalde de cada grupo, un alcalde del Partido Labrador y otro del Partido Mercader, pero cuando llegan al ayuntamiento están empatados al 50%, luego alguien tiene que tener la mayoría absoluta y ese va a ser siempre el cristiano viejo, porque se supone que es más puro de corazón que el cristiano viejo. Esa prerrogativa es la que va a hacer que de alguna manera el mercader siempre sea un ciudadano de segunda categoría y esté relegado al papel de la eterna oposición. A partir de ahí, como consecuencia de este envenenamiento político, va a venir también el conflicto cofrade, es decir, las cofradías se rompen y va a haber cofradías de cristianos nuevos y cofradías de cristianos viejos. Los labradores, hay un sector radical que para nada va a permitir que un descendiente de judío tenga acceso a su cofradía y va a crear el Estatuto de Limpieza de Sangre, que es cualquier persona que quiera tener acceso a la comunidad, a la cofradía, pues tiene que demostrar que las 3 primeras generaciones no es descendiente de judío y que tampoco tiene San Benito, es decir, que no ha sido juzgado por sus antepasados y le han puesto ese hábito que está colgando dentro de la iglesia de Santa María. Esa concretamente fue la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1568, que es el documento que vemos en blanco y negro en la parte de aquí arriba. Está prácticamente muy deteriorado, pero he conseguido, digamos, hacer la transcripción completa y es decir, estamos viendo de cómo se va digamos, a eliminar la barrera del cristiano nuevo. Pero hay otra cofradía de los labradores, la de San Juan Bautista de la Penitencia,
que hubo un cristiano nuevo que pidió el acceso a la cofradía. Ya podía entrar porque era la cuarta generación y por consiguiente dentro de las leyes, digamos, cuando se hacía el estatuto de limpieza de sangre, siempre traían las 3 primeras generaciones. Pero Herbás es un pueblo, Herbás es un pueblo pequeñito, aunque hoy somos 3.900, nos conocemos todos. En aquella época, que éramos 2.000 vecinos, pues lógicamente nos conocíamos mucho más, no hacía falta San Benito ni nada. Total, que la cofradía le rechaza y eso va a servir, que va a marcar a toda su familia, que era la élite comercial de Herbás. Y lo que hacen es, no van a consentir esta injusticia, pleitean contra la cofradía, ganan el pleito, pero la cofradía de San Juan Bautista dice, antes que permitir que un cristiano nuevo se integre en nuestra sociedad, desaparecemos del mapa, y prácticamente se extinguieron. También hay cofradías de mercaderes, se crea la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, pero que es una cofradía mixta donde conviven tanto cristianos nuevos como cristianos viejos. Pero hay otra, que es la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, que se refunda en el año 1604, que es el documento que estamos viendo aquí abajo, y esto es una auténtica reliquia porque cuando leí, digamos, estas ordenanzas, me recordó mucho a una Keilah de la época medieval, es decir, una comunidad judía donde de momento, aunque ellos no van a poner el estatuto de limpieza de sangre, lo que sí van a hacer es el siguiente truco. Dice, cualquier persona puede tener acceso, pero tiene que pagar 60 reales de ingreso, que es el sueldo de 4 meses. Total, una auténtica locura, nadie puede entrar, pero el mercader que ya está dentro, cuando muere una persona, lo puede heredar el hijo o el hermano, pagando solamente 6 reales. Es decir, es una manera de frenar el acceso. Y si os fijáis aquí, subo un poquito más para arriba, subo un poquito más para... No, al revés. Más todavía, más. Sube más, fijaos en esta mano. Siempre cuando lo he visto me ha pegado un flash, porque eso no podría ser, idealizándolo un poco, un jack, un puntero sinagogal. Es decir, posiblemente no lo sea, y tampoco lo he publicado, pero cuando lo vi dije, madre mía, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que son cristianos nuevos, la tercera generación, que están todavía penalizando, y cuando reforman esta cofradía, una de las cosas que pone es que van a crear un tribunal de justicia, una especie de Dayán, el juez, donde el mayordomo, el alcalde de la cofradía va a ser el juez. Lo que pasa es que este estatuto se lo va a eliminar la Iglesia, es decir, Plasencia está regulando la vida de las cofradías y está examinando las conductas de la sociedad, y aquellos elementos que le parecían nocivos lo eliminó, como este de aquí. Y también había otro estatuto que eliminó, otra ordenanza, que era que los cofrades tenían que emitir un juramento de tal manera que las cosas que se hablasen allí no podían salir de la cofradía. Eso también lo prohibió la Iglesia, es decir, esos elementos, pero que estamos viendo realmente las divisiones sociales de las dos hermandades, y que todavía no se ha producido para nada la asimilación del cristiano nuevo. Pasamos al siguiente punto. Sabemos que en el año 1563 termina el Concilio de Trento, y a partir de ahora significa que la Iglesia va a estar presente en la vida, en el ciclo vital de todos los cristianos de Herbás. Esto es una... Cuando investigué en el archivo parroquial de Herbás, dije, madre de Dios, esto es una bicoca, porque a partir de ahora, como va a haber una presión social muy fuerte de la Iglesia, donde todo el mundo, tanto cristianos viejos como cristianos nuevos, tienen que sacramentar su vida, vamos a ver cómo los cristianos nuevos todavía rechazan algunos vínculos que va a introducir, digamos, el Concilio de Trento. Por ejemplo, a partir de ahora es obligatorio el bautismo, que se divide en 2 partes. Consta del derramamiento del agua bendita, pues, las aguas del Jordán, y los óleos sagrados. Los cristianos nuevos hacían como la base fundamental es el derramamiento del agua, el bautismo. ¿Cómo lo escaqueaban el cristiano nuevo? Pues muy sencillo, la Iglesia Católica permitía que un recién nacido en peligro de muerte podía bautizarle cualquier persona. Cuando examiné los libros de actas de bautismo, porque prácticamente se conservan todos, me di cuenta que el 25% de la población recurría al bautismo de urgencia. Bien, es cierto que había un elemento, morían muchos niños, y que lógicamente hay un porcentaje que eran ciertos, pero
cuando me pongo a examinar quiénes son estas personas, por los apellidos, el barrio donde viven, muchos de ellos eran cristianos nuevos, es decir, que están defraudando el sacramento del agua. Luego lo que se hacía, que era obligatorio, ir a la iglesia, y el cura le crismaba con los óleos sagrados, cuando le ponía la cruz aquí en el pecho, y de alguna manera consagran lo que era el bautismo. Hay otro sacramento que es la penitencia, que es la obligación de confesar todos los pecados una vez al año, generalmente por Semana Santa. Pero observando las conductas de los cristianos nuevos, incluso una cofradía que llegaron a fundar, los cristianos nuevos no hablan del concepto de pecado. Ellos hablan de la culpa, es decir, no admiten el pecado y por consiguiente la culpa, lo que dicen, ¿cómo evitamos herir el acudir al sagrario, perdón, al confesionario para decirle nuestros pecados al cura? Pues cada vez que cometamos una falta le damos un dinerito, un dinero, una limosna a nuestra cofradía y de esa manera cumplimos en paz. Por eso, cuando me pongo a examinar los testamentos de los cristianos nuevos, siempre ponen: por penitencias mal cumplidas doy un dinero a la iglesia, es decir, que ni siquiera cumplían con ese pacto. Es decir, la penitencia es uno de los matrimonios que uno de los sacramentos que de ningún momento van a admitir todavía. En cuanto al matrimonio, estaba el matrimonio civil, es decir, iba una pareja, los novios iban ante el escribano y escrituraban, digamos, las condiciones del matrimonio, incluso también la separación, el divorcio, y en caso de separación o divorcio, si algún hermano, algún tío, algún familiar le había donado una casa, esa casa volvía al donante, no quedaba para ello. O sea que realmente era una especie como la que tú vas, aunque realmente tiene ese espíritu. Pero ahora viene la Iglesia Católica y dice que el sacramento, o mejor dicho, el matrimonio civil, hay que consagrarlo con el eclesiástico, que es la velación municipal. Es decir, después de ir al escribano, tienes que ir a la iglesia que te pongan el velo, que ese es el rito fundamental de la Iglesia Católica. A veces lo demoraban hasta un año y la iglesia está encima de ello diciéndole que eso hay que hacerlo enseguida. Y también pone otra condición, y es que prohíbe los casamientos familiares dentro del segundo hasta el quinto grado de parentesco. Prácticamente aquí se están casando primos, primos segundos, tíos con sobrinos, etcétera, etcétera. Pero hay un recurso al que van a recurrir, que es la dispensa eclesiástica. Es decir, los familiares pagaban cuando se contraía una boda. Eso se pactaba dentro de los novios. Generalmente cada familia pagaba el 50% de la dispensa eclesiástica, que se tramitaba en el obispado de Plasencia. Pero también cabía la opción de hacerlo a través, si tienes mucha prisa, a través del nuncio eclesiástico en Madrid. Y esto de alguna manera va a ser un trabajo que van a controlar los cristianos nuevos, porque cuando hay mucha prisa, pues realmente tenían buenas relaciones en Madrid y agilizaban el trámite eclesiástico. Otro sacramento es la extremaunción. A partir de ahora, cuando muere una persona, le van a administrar el viático, la hostia consagrada. Sabemos por una denuncia de la Inquisición que en 1567 Juan Muñoz, que era un cristiano nuevo, fue denunciado a la Inquisición porque cuando murió no quería besar el Cristo, es decir, renegó lógicamente de lo que era el sacramento. Por eso estamos viendo que el Concilio de Trento y la denuncia de la Inquisición sirven muy bien para sacar a la luz cómo estos cristianos nuevos de ningún modo están integrados. Lógicamente, yo hablo que el proceso de integración es como si tú tiras una piedra al agua y se producen las ondas, es decir, esa onda poco a poco, paulatinamente va desapareciendo. Es lo mismo que está pasando con los cristianos nuevos, pero en el siglo XVI todavía se van manteniendo, lógicamente, raíces judías. En este proceso también vemos en la parte de arriba que tengo una fotocopia del acta de bautismo de María López Burgalés. Es una cristiana nueva, fíjense, porque es muy poquito. Cuando se bautiza, ni siquiera el cura sabe diferenciar de lo que es el bautismo de urgencia, por eso pone catequicé y bauticé, es decir, que son dos actos diferentes, y además le dice que fue por necesidad, por lo que digamos que bautizaron a esta mujer. Y al lado
cuando ya pasaron los tiempos, alguien ha puesto fundadora del convento de este lugar, es decir, porque fue una mujer que dona el convento de los religiosos trinitarios descalzos, del que luego hablaremos. Esto va a ser muy importante porque, lógicamente, pues va a estar recreando lo que es la historia de la sociedad. Los que habéis leído, o los que conocéis un poco la dramaturgia del Siglo de Oro, incluso la literatura, hay generalmente una de las blasfemias que se dice reniego de la crisma. Lo que está diciendo es que, claro, como no es que exactamente haga alusión al cristiano nuevo, porque como el sacramento al que está obligado el cristiano nuevo a recurrir en la iglesia, es decir, cuando nace un niño, el agua lo puede, de alguna manera, el derramamiento de agua lo puede escaquear, lo puede evitar, pero los óleos sagrados, eso es, no puede bajo ningún concepto, que es lo que hablan ellos como el renegar de la crisma. Pasamos al siguiente punto. A través de las denuncias a la Inquisición sabemos que hubo vestigios hebreos en el siglo XVI, por ejemplo, que es un poco lo que trato en la novela. En el capítulo 2 dice de cómo me birlaron las aguas del Jordán, está hablando de cómo birlaron lo que era el sacramento del bautismo. He encontrado, pero muy pocos casos, de cristianos nuevos de tercera generación donde son denunciados a la Inquisición porque los niños están retajados, es decir, circuncidados. También sabemos, por otro proceso, otra denuncia que hay a la Inquisición en el año 1567, que en algún momento un cristiano viejo estaba caminando con un cristiano nuevo, no tenían nada para comer y le pidió el cristiano viejo que comprase un poco de tocino, pero el descendiente de judío le dijo que él era cristiano nuevo, que era judío y que no lo podía comer. Por esta razón fue delatado a la Inquisición, que es uno de los capítulos que también trato en el libro, que se llama La estaca fingidora de la religión, que de eso lo habla Miguel de Cervantes, que en algún momento del Quijote está diciendo que hay casas donde tienen la famosa estaca. Se supone que donde hay una estaca es donde han colgado un jamón, pero el mero hecho de que haya una estaca no significa que en esa casa se coma jamón. Es decir, es otro de los trucos que estamos viendo que utilizan los cristianos nuevos. También sabemos que están lavando los restos mortales de los difuntos, que le rasuran el cabello y que le amortajan con un sudario de lienzo nuevo. ¿Qué es lo que hacen? Como el hábito de San Francisco es blanco, muchos de los cristianos nuevos, cuando fallecen, dicen a mí que me entierren con el hábito blanco de San Francisco. Es decir, ya está diciendo muy bien cómo quiere que sean sus exequias fúnebres. También otra de los trucos que utilizan los cristianos nuevos, pues es fingir que están trabajando el sábado. Lo que hacían era poner una rueca en la puerta de la casa porque por si venía alguna visita, que simulaba, bueno, es que hemos estado terminando de trabajar y por eso tengo aquí la rueca. También tenían cuadros religiosos, imágenes, que este es el capítulo que lo relato, donde llamo las costumbres antiguas. Y luego también hay otro digamos, comportamiento que hacen los cristianos nuevos cuando fallecen, que para mí que tiene ciertas concomitancias con la cultura hebrea. De hecho, he visto que algunos cristianos nuevos cuando fallecen dan una limosna de pan a los pobres de su linaje. A veces sucede que cuando dice a los pobres de su linaje, sucede que los de su linaje no son pobres, pero dice, quiero que fulanito de tal, que aunque sea rico, sea considerado pobre y que le den también la limosna a él. Y también van a financiar un traje de luto. Esto hace un poco... También hay otro cristiano nuevo que dice que se dé una comida de pan los miércoles, determinados miércoles del año, es decir, que están manteniendo ciertas historias. En cuanto al traje de luto, que va a ser una donación que van a hacer sobre todo las familias López Burcalé, Juan Muñoz de Aguilar y Rodríguez de Viga, lo que hacían era aquellos pobres, generalmente dotaban a 12 pobres que eran los que iban a llevar la sanda suya y les regalaban un traje de luto negro. Luego esto va a variar y ese traje de luto negro se va a dar única y exclusivamente a la familia. Seguimos con el siguiente, Aquí ya tenemos un problema con el cristiano nuevo extremeño,
porque se plantea la posibilidad de convertirse de cristiano nuevo a judío nuevo, y sabe que si quiere ser judío nuevo tiene que emigrar a Ámsterdam. Son los casos que ya conocemos, que se han tratado por otros compañeros de Espinosa, Uriel da Costa, Orobio de Castro. Incluso sabemos Jacobo Pereira, la familia Pereira, que se marcha a Madrid, fue el inventor, entre otras cosas, del lenguaje de los sordomudos. Viene de la parte de Portugal y de Extremadura, que ese plano que tengo puesto aquí, estamos viendo la franja de Portugal y de Extremadura con una serie de nombres, porque la Inquisición, cuando digamos estaba de alguna manera persiguiendo a los judíos de Fondón, de Trancoso, de Penela, de Vilaflor o de Chacín, inmediatamente se venían aquí a Extremadura y se instalaban en Plasencia, Jaraicejo, Cáceres, Trujillo. Por eso vemos como que los cristianos nuevos portugueses tenían una doble nacionalidad, están cruzando lo que es la raya, pero ojo, porque tenemos la Inquisición de Coimbra, la de Lisboa, la de Évora y la extremeña de Llerena, que están en contacto entre ellos y se van pasando información. Hubo tal movimiento cristo-judío que en España cristiano nuevo era sinónimo de portugués. Y por último, el cristiano nuevo que vive en Hervás sabe que no le queda más remedio que pasar a la siguiente fase, que es convertirse, ser ya cristiano viejo, y va a permanecer en Hervás. No conozco el caso de ningún cristiano nuevo que se le hace, bueno, sí hay un par de ellos que marcharon a las Indias Occidentales por cuestión de deuda, pero nunca porque les persiguiese la Inquisición. Pasamos al siguiente punto. Aquí tenemos, por lo tanto, el retrato robot de los cristianos nuevos. Los apellidos sabemos que son Aguilar, Amador, Arias, Burgalés, Caballero, Castillo, Guerra, Ibáñez, León, Losada, Navas, Zúñiga y Ontiveros. Lo he puesto de la Cruz porque la familia Ontiveros, que vivía en esta calle de la Cruz, que es justamente las calles donde les he mostrado antes, cuando firmaban en los documentos ellos no decían Juan López de Ontiveros, sino Juan López de la Cruz. Es decir, tratan de aparentar este refrán que hay en España que dice, dime de qué presume y te diré de lo que carece. Pues es un poco lo que va a hacer el cristiano nuevo. Las profesiones, tejedor, mercader, lencero, prestamista, es decir, profesiones muy similares a la que había en el resto de las poblaciones. También van a ser profesiones cristianas como es el de fraile o el de escribano, que hasta ahora no podía tenerlo, y sobre todo sacerdote. Y lo que van a hacer ahora los cristianos nuevos, según se van asimilando en la cultura cristiana, van a hacer donaciones a la iglesia. Por ejemplo, la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción regaló un palio, pero no se lo regaló al Corpus Christi. Es decir, cuando están las procesiones del Corpus, saben que digamos la custodia sale bajo palio. Pues ese palio se lo regalaron los cristianos nuevos, pero no al Corpus, sino a la Virgen del Rosario, que era su patrona. Y para que no les mirasen mal, y dice, bueno, también se lo prestamos al Corpus, pero para que no les mirasen mal, con la condición de que bajo palio no puede ir ninguna autoridad eclesiástica. Esta donación fue realmente, levantó mucha suspicacia, porque la Iglesia está diciendo, pero bueno, ¿cómo nos van a echar a nosotros que somos los que presidimos los ritos y la procesión fuera de este palio? Esto te lo trato también un poco en lo que es el tema de la novela, que se llama La guerra de las tenencias. Y por último estamos viendo cómo los cristianos nuevos están utilizando la dramaturgia como elemento de instrucción religiosa, que eso lo van a hacer fundamentalmente a través de la cofradía del Rosario. Los cristianos nuevos financiaron, se gastaron auténtico dinero en representar obras de teatro, y a veces trajeron comediantes muy famosos que se representaron aquí en la plaza de la Corredera. Pero ojo, porque estamos entre las obras que programan, tenemos a López, Tirso de Molina, Calderón, que evidentemente son personajes que de alguna manera tienen, digamos, una temática antijudía. Pasamos al siguiente punto. Recordemos que en las cofradías y en el ayuntamiento está el famoso estatuto de limpieza de sangre, que está envenenando la vida social y que cada 2 por 3 te va a refrescar tus raíces judías. Bien, pues los cristianos nuevos se van a infiltrar en la iglesia y poco a poco van a conseguir romper este estatuto. ¿Qué hacen? En el año 1560 ya encontré a este cristiano nuevo, Juan Gómez Sacristán. Aquí vemos la firma suya. Era el tercer descendiente de judío, que lo que va a hacer es realmente
conocer un poco lo que es la pauta, cómo funciona el organismo de la Iglesia, para inmediatamente abrir el canal, el paso hacia lo siguiente. A principios del siglo XVI, los primeros sacerdotes nativos de Hervás que van a dar a la Iglesia son cristianos nuevos, es decir, hasta ahora todos los curas que había en Hervás eran forasteros, ninguno era de Hervás. A partir de ahora todos van a ser hervasenses, fundamentalmente las familias Aguilar, Burgalés y Ontivero. Una vez que el clero está dentro, porque en algún momento ya van a llegar incluso a ser los curas párrocos, es decir, los dirigentes de la Iglesia Católica, pues van a convencer a las cofradías para que eliminen los estatutos de limpieza de sangre. Y el último se elimina en el año 1644. Pero queda vigente todavía el estatuto político en el ayuntamiento. Y hay un sacerdote, Juan Muñoz de Aguilar, que lo que va a hacer es escribir un memorial contra el duque de Béjar, donde va a solicitar la abolición de los estatutos de limpieza de sangre. Y lo que hizo fue recoger firmas de catedráticos, de juristas, de frailes de la Universidad de Salamanca, porque el cristiano nuevo envía a sus hijos a estudiar a la Universidad de Salamanca, que está a 90 kilómetros de Hervás, es decir, está cerquita. Y de alguna manera van a conseguir firmas muy importantes, pero el duque de Béjar no pasó por el aro y mantuvo ese estatuto que, digamos, va a tensar a la sociedad. Y en el año 1654 hay un matrimonio, que son los que vemos aquí recogidos en la firma, María López Burgalés y Juan López de Ontivero, son primos segundos, se casaron en Hervás con muy poquito dinero, pero el hombre hizo muchísimo dinero en Madrid, trabajando, era mercader de lonja, y cuando fallece, primero fallece el marido y a los 3 meses la mujer decide construir este edificio que estamos viendo, que es el convento de los religiosos trinitarios descalzos. Fíjense que tenemos la firma de la mujer, es la única firma que he encontrado de una mujer, tanto cristiana nueva como cristiana vieja. O sea, que estamos viendo cómo esta mujer sabía leer y escribir, y también hay muchas cristianas nuevas que tenían la misma cultura. Es decir, una firma, bueno, es un poco tal y como la estamos viendo, pero que de alguna manera va a ser fundamental para tener lo que es la vida. Y esto va a ser importante porque el objetivo de esta mujer, que es cuando ya, digamos, entra la primera crisis importante dentro de los cristianos nuevos, y va a construir ese convento para redimir a sus antepasados judíos en la cultura cristiana. Pasamos al siguiente. Hay otro proceso, el libelo de Aguas Vivas. Aquí vemos 2 documentos de 1506. Este primero es el que está marcando cuando se roba la hostia consagrada por un cristiano viejo, pero que no habla de ningún proceso de fe. Y este otro documento que pone siglo XVII es la manipulación del libelo. Como no pueden de ninguna manera denunciar a los curas, que son los que están controlando la Iglesia, lo que van a hacer es manipular. No sé exactamente quién fue la persona o el colectivo, que lo que hizo fue este famoso milagro que vimos antes en el siglo XVI, donde hubo, mientras los cristianos nuevos estaban perforando la hostia consagrada, pues sucedió que sudó un Cristo que estaba pintado en el altar. Bien, ahora lo van a modificar, y por arte de Birli Birloque, quien va a estar llorando es la Virgen de la Quinta Angustia, que es la imagen esta, la imagen que tenía puesta aquí en el documento anterior, porque el objetivo era promocionar esta Virgen, que no existía más que a partir del año 1578. De alguna manera es el que va a ser el motor de la sociedad. Finalmente, digamos que los cristianos nuevos, los mercaderes, consiguen eliminar el estatuto de limpieza de sangre en el ayuntamiento, y durante 10 años los cristianos viejos se las apañan para seguir siendo líderes y seguir controlando el ayuntamiento. Pero en el año 1671 los cristianos nuevos por primera vez dirigen el ayuntamiento de Hervás, y se formó un conflicto inmenso que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo, como consecuencia de esa publicación, cuando consiguen por primera vez dirigir el ayuntamiento, hay un grupo de cristianos viejos que publican el famoso Libro Verde. El Libro Verde es un género literario que ya existía en el siglo XV, y yo este título lo he tomado del Libro Verde de Aragón, donde realmente decía este libro de Aragón, que llamaban el Libro Verde, donde hacían una relación de todos aquellos judíos cristianos nuevos, que tenían además San Benito, porque el objetivo era promocionar a la sociedad. Bien, pues en Hervás
en el año, aquí en este documento que está transcrito, en el año 1671, con la ayuda del sacerdote Juan Muñoz de Aguilar, que era cristiano nuevo, va a crear un cisma también importante en la familia y es el que va a hacer sacar un memorial o libro verde que era 24 páginas en romance y en latín, que el objetivo era dárselo a la duquesa de Béjar para que dijera que las personas que controlaban Hervás eran descendientes de judíos que tenían San Benito, pero la duquesa de Béjar, que era una persona muy sensata, lo que va a hacer realmente no pasó por el aro y lo que hizo fue realmente dejar que fueran los dirigentes políticos y de esa manera pues se evitó el primer conflicto. Aquí vemos una imagen de la plaza de la Corredera, que es el núcleo fundamental donde está viviendo la comunidad de los cristianos nuevos. Y fueron ellos, los cristianos nuevos, los que crearon este patio porticado que estamos viendo aquí. Pasamos a la siguiente. También tenemos el grafiti anticonverso. 5 años después hubo un sacerdote cristiano nuevo que solicitó el cargo de familiar del Santo Oficio a la Inquisición de Llerena. Y esa misma noche en esta plaza que están viendo aquí, en una de las casas que hay aquí, aparece un grafiti que dice: desde la plaza hasta la Corredera viven los comisarios de la Santa Inquisición, gente muy noble y aprobada por los reales X. Y el cura es el mayor X. Es decir, el cura es el mayor X significa el San Benito que estamos viendo en el dibujo de aquí. Este dibujo que estamos viendo a mano izquierda, que tiene el hábito, el San Benito con la cruz de San Andrés a espada y la vela en la mano. Le está diciendo al cura que es un descendiente de judíos. De alguna manera, sí, es cierto, pero es que han pasado ya 7 generaciones y Hervás todavía no olvida. Por ejemplo, en el siglo XVI al cristiano nuevo le denuncian a la Inquisición porque está todavía con preceptos judíos. En el siglo XVII ya no puede denunciarlo y lo que apelan, la única denuncia que pueden hacer contra los cristianos nuevos es que son descendientes de judíos porque ya están asimilados. Pasamos a la siguiente, por concluir ya con el tema, y vemos cómo finalmente hay un descendiente de judío. Aquí tenemos el árbol genealógico. Me acordé el otro día, mientras lo hacía, de Orovis, cuando hablaba de cómo hacer un árbol genealógico. Aquí en Hervás es muy sencillo. Te vas al archivo parroquial, echas mano de las partidas de bautismo, de las de defunción y de los casamientos y haces el árbol que da gusto. Por ejemplo, tenemos los primeros de arriba, que son Sebastián López, son cristianos nuevos de 3ª generación. Siguiendo en el plano hacia abajo, en el centro, que lo tengo puesto que pone Juan López del Castillo y Josefa López Burgalés y Josefa López del Castillo, esos son los fundadores de la primera fábrica del textil de Hervás. Es decir, que encima los cristianos nuevos están revolucionando a la sociedad y su sobrino es el que va a tener, digamos, el primer comisario de la Inquisición de Hervás. Es decir, estamos viendo cómo ya en el 1730 todos los cristianos nuevos están totalmente asimilados, saben algunos que son descendientes de judíos, pero ya decir que están judaizando no tiene ningún sentido. Y es aquí cuando, de alguna manera, podemos pasar a la siguiente. Prácticamente aquí concluye lo que sería la exposición. Y pasamos a la siguiente. Aquí vemos, a modo de colofón, que el libro verde forma parte de lo que es una trilogía, donde el primero pues, lo pueden tranquilamente, lo tienen disponible en Amazon, tanto en ebook como en papel. Y el otro, que se llama La llama azul, lo tengo solamente, es un libro donde se habla de la problema. En el año 1941 en Hervás se empieza a hablar un poco de lo que es el mito judío, conflictos que hubo en la sociedad. Y este libro, que está solamente en ebook, anuncio para todos los señores que nos están escuchando que desde el lunes, día 20 de diciembre, a las 0 horas, hora española, hasta el 24 de diciembre, durante 5 días, se regala en Amazon, en ebook. O sea que todos ustedes y a sus vecinos, amigos, a quien quiera, se lo pueden descargar tranquilamente, que eso es un obsequio, además, con fotografías del bar, que sirve un poco pues como agradecimiento. Esto es un regalo que hace mi mujer, como el día 20 de diciembre, ella hace los años, me dice el otro día, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que vamos a revolucionar el mercado. Y en vez de que la gente me regale a mí, le vamos a regalar nosotros este libro. Y eso es un poco lo que haremos. Tengo pendiente de hacer otras. Estoy terminando lo que se llama
la trilogía del antisemitismo, la historia del antisemitismo en Extremadura, que eso como tengo, es la siguiente diapositiva y con esto ya pongo fin al, ¿ves? Estoy escribiendo la historia más que del antisemitismo, del antijudaísmo en Extremadura, son 3 volúmenes. El primero es el juego de la vaquilla, que son los conflictos que tuvieron los cristianos nuevos en un pueblo que se llama Cabezuela del Valle, otro que se llama La calumnia del apedreo judío a la cruz del Casal de Palomero, y el tercero sería todo esto que hemos visto en el libro verde, pero ya, digamos, transferido al papel. Y ya por aquí quiero poner punto final. Hay muchas cosas, pero bueno, yo creo que por hoy ya tengo suficiente. He hablado bastante. Voy a beber un poquito de agua a vuestra salud. Excelente, aprovecho que estás tomando agua para decir lo fantástico. Bueno, yo se los dije a todo el auditorio. Escuchar a Marciano es una cosa que uno no tiene mucho parangón. Realmente es único Marciano las investigaciones que se hace, y además lo sabe muy bien y lo explica como lo explica, y bienvenido poder tenerlo en los libros. Realmente, y recomendamos cuando se pueda hacer el reconocimiento de Hervás junto a Marciano, porque eso sí que es invaluable. Sí, si van por España, no dejen de ir por el lado de Extremadura y se van a encontrar con Plasencia, claro, con Cáceres, con Béjar, con Hervás, por supuesto, sí. Y es imperdible, realmente imperdible. Marciano, tenemos algunas preguntas, algunos saludos, tenemos de todo un poco. Muy bien. Así que vamos a recorrer un poquito los comentarios desde temprano. Sí. Un tal Orígenes, recuperando historia, ya estaba esperando desde muy temprano, diciendo que el tema es un tema que he venido consultando al abordar la historia de nuestros orígenes sefaradíes. Él saluda desde el noreste mexicano y sureste tejano, donde estaba la familia Caballería y dejó descendencia. También el amigo Adrián Toro Quintero, siempre presente. Jorge Alberto Marcipar, desde Rosario, desde Barcelona. Emma Martinel Gifré, o Gifré seguramente, porque debe ser catalán. Nos saluda José María García Martínez desde Río de Janeiro. Acá otra persona que no conocía y me llama la atención el nombre: Geolocation of European Jewish Quarter. Él nos habla, bueno, nos está saludando, nos llama la atención el nombre, así que si te quieres presentar, a ver, nos gustaría muchísimo. El doctor José Leperbanche, Valencia Outdoors Campus, nos saluda desde Valencia, por supuesto. Bernard Baena, como siempre, nos saluda desde Brasil, nos saludos de Brasil. Qué fantástico programa nos proporcionan ustedes dos. Bueno, nos alegramos mucho. Casimov dice: hola Marciano, estuve en Hervás en octubre, espero que te acuerdes de mí. Sí, Casimov. Claro. Sí. Desde Mercedes Corrientes nos saludas, Celdes. Y mira, hasta acá te dicen no Marciano, Chano, porque es muy amiga tuya. Sí, es que es como me llaman en Hervás. Claro, sí. Y te lo dice Judith Cohen. ¿Y qué tenemos que decirle a Judith, Lili? Tenemos que decirle hoy feliz cumpleaños a Judith, sí, que nos acompaña a pesar de estar festejando su cumpleaños. Bueno, pues felicidades. Le deseamos un feliz cumpleaños a nuestra querida amiga. Muchos y buenos, querida Judith. Claro. Bueno, Geolocation, muy buenos los mapas para ubicar los puntos de Arbat. 15 cristianos nuevos, buenas tardes desde Caracas, nos dice Alan Creciente. Edwin Javier desde Lima, Perú, también nos saluda. Lili quiere seguir desde el estudio 412. Susana Wynn, buenas tardes desde Madrid. El doctor José de la Perbanche dice: nuestra familia Semá de Valencia va a Ámsterdam. Claro. Sergio David Díaz Vázquez, buenas tardes desde Lima, Perú. Nos dice: excelente, a ti. Bernard Miller desde Londres, gracias por este triunfo de investigación y presentación lleno de hechos y detalles históricos y explicaciones tan útiles. Espero aprender aún más. Vale decir que lo que tenemos para la semana que viene está más o menos en esta línea, tiene que ver con este pasado de la presencia judía en España.
Adrián nos dice, muchas gracias por la magistral exposición. Una pregunta. ¿De pronto sabría indicarme el linaje judío del señor Gonzalo de Palencia? Y aparte de Amazon, ¿dónde más puedo adquirir sus demás libros? Bueno, el linaje judío de Gonzalo de Palencia, claro, cuando la gente me pregunta los linajes que no pertenecen o que yo no los tengo fichados en Extremadura, pues estoy perdido, es decir, no sé cómo cogerlo. Y aparte de Amazon, pues los libros, en primer lugar, aquí en Hervás yo ahora voy a tratar de distribuirlo a través de la editorial mía, pero también en Unilever creo que también hay algunos lugares donde se puede adquirir los libros. Bueno, y si nosotros podemos ser vehículo de información, cuando sepas Claro. por dónde venderlo, lo vamos a dar a conocer. Claro. Perfecto. Gracias. Gustavo Montes nos manda saludos desde Panamá. Nuevamente, Geolocation es el nombre de nuestro grupo de investigación. Es el doctor José Lapervanche, sí, desde Valencia. Perfecto. Adrián nos dice gracias a todos y Shabbat Shalom. Y nos dice gracias Lili. Bueno, merecidas las felicitaciones. Beto Matarazo, hola Beto, felicidades desde México. Y así llegamos al final, realmente fantástico, y además, Lili, estamos más tranquilos, porque cuando hacemos las experiencias fuera del centro cultural, donde tenemos toda la infraestructura, nos pone muy contentos que todo haya salido bien, realmente. Marciano, la verdad, cumpliste holgadamente nuestras expectativas, me imagino que la de la gente también, así que muchísimas gracias por todo lo que nos diste hoy. Seguro, es un tema espectacular, es un tema para invitarlos a visitar Hervás, que a lo mejor no lo tienen dentro de los recorridos posibles, pero lo recomendamos profundamente, y si puede ser de la mano de Marciano que los lleve a conocer, mejor todavía, porque es ir con el libro de historia, pero contándolo en el oído. Así que te agradecemos muchísimo, sabemos que es tarde allí, como siempre, y a todos nuestros amigos que están en Europa y en Israel, les decimos también muchas gracias por estar tan tarde y acompañarnos una semana más. A vosotros, muchas gracias. Como Así siempre, es. Nuestras próximas actividades. Y entonces vamos a invitarlos para la semana que viene. Seguro. Dale. El domingo tenemos un especial de Encontros de Al-Had, hablados enteramente en ladino, pero los hablantes de castellano lo van a entender perfectamente, sobre la nueva serie llamada El Club o Club Estambul, que se da en Netflix, también en turco es Grup, y vamos a tener a los protagonistas de la comunidad sefaradí de Estambul, que tuvieron un papel como actores, pero también como consejeros para la parte judía sefaradí de la serie, y tendremos sus testimonios de lo que fue la aventura nueva de ser parte de esta serie de Netflix. Para el jueves que viene tenemos invitado al escritor Raúl Romero Bartolomé, también desde España. Él nos va a hablar sobre Bienveniste Soriano Almazán, saga de judíos viejos y cristianos nuevos, como decía Marcelo, un poquito siguiendo la trama que hoy de la cual nos habló hoy Marciano, o Chano, como le dicen allí. Y para los que están en Buenos Aires, la actividad presencial, el evento presencial, es la cita el 18 de diciembre a las 8:30, donde va a haber la recreación de la boda judeo-marroquí, donde va a haber comida, ceremonia de henna, buffet sefaradí, mucha música, canciones con Liliana Benveniste, y pista de baile, va a haber música para bailar. Toda la ceremonia la van a hacer Esther Ben Mamán y Chantal Larrar, que están trabajando, no les cuento, están con las telas, colgando telas, no se lo pierdan. Viaje a Marruecos, así que el centro cultural se va a convertir en una habitación
plenamente marroquí. Bueno, No no se lo vamos a pierdan. el que quiere viajar desde otros lugares para estar el 18 de diciembre en el Centro Cultural, en la boda judeo-marroquí, pero está perfectamente invitado a hacerlo. Las entradas por eventbrite.com.ar y si no, ya saben, en ese Farad encuentran toda la información, los enlaces para la conferencia, las agendas, los enlaces para sacar entradas, para escuchar el programa de radio, de todo, lo encuentran en esefarad.com. Sí, Ahora nos y despedimos. vamos a repetir que todos los programas de Raíces de Sefarad se encuentran en nuestro canal de youtube.com/Sefarad o en la página sefarad.com/TV. Así que este y todos los anteriores los pueden disfrutar nuevamente y compartir con amigos y conocidos. Hasta la próxima. Chao, Mariano. Esperamos vernos por Herbaz el año próximo. Y bueno, nos encontramos en las citas que ya le dijimos. Chao. Adiós. Adiós.